Muy bien, son las 8 de la noche, 4 minutos. Los saludamos desde Barranquilla. Aquí estamos en esto que hemos llamado el streaming final. Tengo un par de tías que me preguntan qué es esa vaina de streaming. Muy fácil, es una transmisión en vivo donde vamos a tener una charla distinta a las demás con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y mañana con el candidato Iván Cepeda. Pero vamos a comenzar hoy con Abelardo de la Espriella. Lo decíamos, estamos en las oficinas del candidato que, recuerden ustedes, ha sido un abogado litigante durante años. Ahí lo veo. Doctor Abelardo de la Espriella, venga para acá. ¿Cómo está usted? Qué placer. Bienvenido a Barranquilla, a Curramba. Gracias, señor. Bienvenido también a este streaming. Te sienta muy bien el Caribe. Te ves muy relajado. Bien, así es que nos toca. Es que ahora nos toca comunicarnos así. Oiga, míreme esta galería de cuadros que veo acá. ¿Qué es? Bueno, estos son recortes de algunas de las noticias importantes y de los procesos importantes que llevé en la firma a lo largo de más de 22 años de carrera. Estoy viendo entrevistas de Marisabel Rueda también, en fin, digamos, distintas entrevistas en donde usted salía. Sí, ¿no? Ahora voy a poner los recortes de la campaña. ¿Y cómo cree que...? De las tarimas, del encuentro con la gente, ¿cómo de cree los pueblos, que le va? ¿Que hay más provincia. noticias buenas o malas de usted? No, me gusta más lo de la campaña. Ah, bueno. Mira, yo estuve muy enamorado de mi profesión, pero estoy más enamorado de la campaña y de lo que vamos a hacer en el gobierno con José Manuel Restrepo. Oiga, muchos temas para conversar. Además, lo chévere de esto es que acá tengo a todos los usuarios conectados hasta ahora, que son miles, y apenas llevamos unos minuticos en este recorrido en las oficinas de Abelardo de la Espriella, en esta conversación de streaming final. Abelardo, lo vi ayer en Buga, en el departamento del Valle del Cauca. ¿Cómo le fue? Una maravilla, un cierre espectacular que además tiene una simbología muy, muy particular, y es que allá en el Valle del Cauca empezaron a dividirnos con el cuento de los nadies y con el tal estallido social que no fue más que terrorismo urbano. Y es precisamente allá, en el suroccidente del país, donde vamos a empezar a unirnos, porque el suroccidente es fundamental. José Manuel Restrepo y yo nos inscribimos oficialmente en la registraduría de Cali. Bueno, venga, vamos y por eso avanzando. estuve allá en el Milagroso de Buga pidiéndole su favor, pidiéndole y llenó protección. la plaza, hay que decirlo, eso se veía bastante lleno. Había 25.000, 30.000 personas en Buga. Me dice la gente de Buga que nunca había ocurrido eso en la historia de Buga, lo cual me parece fantástico. Estoy muy agradecido con el pueblo vallecaucano y con Dios por darme esa oportunidad de cerrar mi campaña en esa bella ciudad de Buga, en un departamento que llevo en el corazón y que, insisto, es fundamental para la construcción de la patria milagro que proponemos José Manuel Restrepo y yo. Mire, candidato José Manuel Restrepo, tocayo, ¿cómo le va? Tocayito. Tiene aquí ahí. ¿Cómo andan ustedes? Y te voy a decir una cosa de entrada. ¿Usted ya está alambrado, candidato? Le pusieron micrófono aquí, pero con ese es suficiente. Pero no, eso debe ser de otra cosa. No alambraron. Espere, yo le doy este también. Este equipo de RCN se desordena en Barranquilla. Espere un momentico, siéntese con nosotros porque es que las preguntas también vienen para usted y están llegando por miles, les quiero decir. Mira, te quiero decir una cosa. Eso, por favor, candidato, usted acá. Te quiero decir una cosa. Sí. Y lo digo de verdad, con total honestidad. Lo mejor que le ha pasado a esta fórmula es tu tocayo, José Manuel Restrepo. ¿Por qué? Porque le ha dado un equilibrio maravilloso a la fórmula. ¿Le ha traído centro? Es que no solamente es un gran académico, un gran economista, sino que ha resultado un rockstar de la política. Los jóvenes lo aman, la gente de centro también, las mujeres, ha hecho una campaña impecable, le aporta mucho conocimiento, mucha experiencia a la fórmula, y yo estoy feliz de tener un coequipero como José Manuel, que ha sido un verdadero regalo de Dios en esta aventura política que decidimos emprender juntos. José Manuel, yo lo que digo es que hay un complemento en esta fórmula. Primero, hay coherencia, y en política la coherencia es muy importante. Y lo segundo es que hay complemento, porque hay experiencia empresarial, experiencia académica, experiencia en el sector público, integración de regiones de Colombia, experiencia gerencial, que va a ser muy importante para exigir a los ministros y a todos los actores de gobierno que den resultados. Y ha habido, yo digo, y aquí lo digo públicamente, una gran generosidad de un líder que no escogió a su fórmula vicepresidencial para que pusiera votos,
sino para gobernar. Y yo creo que Abelardo... Pero estás poniendo votos, ¿ah? Tienes tu fanaticada bravísima. Lo que no he podido es que deje de usar medias en el Caribe. Mira, ahí va. Mira, ahí va. Somos team medias. Ahí va, ahí va. Eso es cachaco. No, Eso es cachaco, bota costeño. Mire, aquí vamos como en desorden hablando de todos los temas y ya voy con las preguntas de la gente. Pero es que me llama la atención una cosa. El otro día se armó un tremendo revuelo por un cuadro suyo. Estoy viendo un cuadro y sé que voy a meter en líos aquí a las personas que nos acompañan en la producción. No, porque este también. No lo sé. No, yo sí lo sé. Ah, bueno, los cuadros sí, son míos, coño. pero pilas, ese que estoy viendo es de Carlos Jacanamijoy. Y este también es un Jacanamijoy. Lo que pasa también. es que ese es un Jacanamijoy bastante particular y especial. Sí. Con Es que el una otro cromática, es absolutamente sí, típico. pero a mí me gusta, yo que soy amante del arte, me gustan piezas distintas y esta es una pieza distinta de Jacanamijoy. Pero entonces pille esto. Jacanamijoy es un tipo de izquierda que ha anunciado además que va a acompañar al candidato Iván Cepeda. Y de todas maneras usted tiene ahí el cuadro. ¿Y qué tiene que ver eso con que sea No, buen pues se lo artista? pregunto. La diferencia, fíjate. ¿Qué mensaje le manda Jaca? La diferencia entre los miembros de la izquierda radical y nosotros es que nosotros podemos admitir las cosas buenas que hacen aun cuando no comulguen con nuestras ideas. Ellos no ven nada bueno en uno. Primero, esto es una democracia, el maestro Carlos Jacanamijoy puede votar por el que le dé la gana. Segundo, es un pintor excepcional. Lo es. Y tercero, pues yo no voy a dejar de admirar su obra y de admirarle a él por el simple hecho de que es de izquierda, ni más faltaba. Esa es la diferencia entre la izquierda radical y la extrema coherencia. Nosotros podemos ver en los contrarios las cosas buenas que ellos nunca admitirían en nosotros. Mire, me dicen, pregúntele por la llamada del expresidente Álvaro Uribe. Esta mañana amaneció el presidente Uribe diciendo en su cuenta de X que había hablado con usted. ¿Cómo fue esa llamada? El presidente Uribe me llamó, duramos hablando 2 minutitos, me preguntó por mi familia, me dijo que estaba rezando porque esta era una semana decisiva y le mandó saludos a mis hijos, a mi esposa y conversamos durante 2 minutos, le agradecí su llamada, su generosidad y hasta ahí fue, no fue nada más. Fue un saludo muy cordial. En buenos términos. Pero es que yo nunca he peleado con el presidente Uribe, contrario a lo que se ha querido decir por ahí. Nunca he tenido una discusión con él, siempre hemos tenido una relación de amistad con mucho respeto y con la independencia de cada uno. Y por supuesto, así seguirá siempre. Yo le tengo gran afecto, gran admiración y mucho cariño al presidente Uribe. Mire, va otra, y ya tengo varias para usted, candidato a la vicepresidencia, pero esta es importante. Dice, Abelardo está denunciando mucho todos los días a los políticos, pero también ha recibido denuncias serias de parte de Iván Cepeda. ¿Qué piensa de esas denuncias de los últimos días? No, pero qué denuncia seria voy a decir. No, aquí dice la gente. La denuncia seria de Iván Cepeda es que me denunció hace como 4 o 5 días y que por paramilitarismo, por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, por mis supuestas relaciones con los paramilitares. Y resulta que hace 15 años un amigo de él, que es un activista, el señor Iván Velázquez, me hizo abrir en la fiscalía procesos por esos mismos hechos. Procesos que fueron resueltos por la fiscalía, que tienen preclusión y que hicieron tránsito a cosa juzgada. Dicho de otra manera, ya yo fui investigado por esos hechos, no me pueden volver a investigar por ellos. Y por una orden que dio Iván Velázquez, a quien el señor Cepeda ha dicho quiere nombrar en un programa anticorrupción, imagínate, el ratón cuidando el queso. Velázquez es un activista, es un izquierdista radical y es un hombre lleno de odio. Fue ministro de Defensa de Petro y casi acaba con la fuerza pública, un desastre ese señor. Y ya esos procesos se tramitaron. Además habló de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Se ve que el señor Cepeda no entiende nada de derecho, pues no es abogado. Lo cierto es que la CPI no tiene jurisdicción, habiéndose ya la justicia colombiana pronunciado sobre el hecho. Y no tratándose de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo?
que hacerle un candidato presidencial, recurre a lo único que sabe hacer el que es denunciar o hacer política denunciando. Y entonces hoy me meten un tema de la salud absolutamente rocambolesco, porque yo no tengo nada que ver con eso. La firma apoderó a una EPS en una liquidación y tuvo un contrato que no terminaron de pagar por la liquidación y que fue facturado y presentada los respectivos impuestos como corresponde. Yo no he manejado recursos de la salud, no he tenido negocios nunca de la total desesperación porque la campaña del señor Cepeda, bueno, ¿verdad? vea, esa es la respuesta que usted le da a Iván Cepeda. Iván Cepeda pues seguramente insistirá en esas denuncias, pero vea, más preguntas y esta para José Manuel. Acostumbrado cartapacio, ¿no? A toda hora usted para arriba, hermano, para como buen tipo juicioso, tú te acuerdas de la gente de los salones que era... Manuel, esta es para usted. @CrisJesus por X dice: somos una familia de 4 integrantes, mamá, papá y 2 hijos de 7 y 5. No nos va mal, los 2 trabajamos, pero ya no alcanza la plata. Todo está muy caro, mercado, arriendo, colegio, servicios por las nubes. ¿Cómo mejorarán la economía en los hogares, siendo prácticos, si ustedes llegan al poder? Es que la única manera de hacerlo es mejorando los ingresos de las familias. Así es. Y la forma de hacerlo es creciendo este país, es generando empleo. Agobias la economía pensando que a punta de estatización vamos a crecer, pues no funciona. Entonces, el mecanismo es hacer empresa. Y esa es nuestra gran apuesta, permitiéndolo a esos micronegocios bajar su carga tributaria, bajando la carga regulatoria, eliminando tanto trámite en el plan de Strave. Puede uno creer, es increíble, pero en Colombia cada año se expiden 7.000 nuevas normas, resoluciones, decretos, circulares, 20 por día, una mientras que seguramente estamos en esta conversación. Eso es invivible, tanto para el ciudadano como para el empresario. Ahora, no nos van a decir que no van a llegar a poner más impuestos, porque todos dicen lo mismo y lo hacen. Pues no lo vamos a hacer, es que no hay dónde. No lo van a hacer. Pero todos, ¿quiénes? Los políticos de Los que han siempre. pasado por el poder. Pero es que son políticos de siempre. José Manuel es un académico, yo soy un emprendedor. Nosotros no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre. Los impuestos en Colombia son asfixiantes, acaban con la iniciativa privada. Si nosotros hacemos una reducción del gasto público, activamos los motores de la economía colombiana y recogemos lo que hay sobre la mesa, porque siempre lo decimos José Manuel y yo, que sobre la mesa hay 120 billones de pesos en exenciones tributarias, hay 90 billones de pesos en corrupción, hay 110 billones de pesos en evasión y en despilfarro otro tanto. Si nosotros recogemos eso, reducimos el gasto, activamos los motores de la economía, podemos empezar a bajar los impuestos, empezando por los más repelentes, el 4 por mil, que es un impuesto que tú tienes que pagar por mover tu plata. Y los impuestos a la gasolina, el 52% del valor de un galón de gasolina corresponde a impuestos. Y eso tienes que pagarlo sí o sí. Claro que se puede bajar impuestos y por eso estamos decididos a hacerlo. Entre otros, además, porque no hay margen de maniobra para subir impuestos. Es que el impuesto de renta corporativo está en el tope máximo. El impuesto de renta en personas naturales, de verdad está agobiando a las personas naturales. Y el impuesto del IVA, pues no, ahí no hay de dónde. Pero esto está muy bueno. Llegan y llegan y llegan preguntas. Gracias a todas las personas que están conectadas y que siguen conectándose en estos minutos que nos quedan de conversación con los 2 candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia que hoy tenemos aquí. @Caro Mejía O dice: quiero preguntar en cuánto tiempo cree Abelardo que logre que el sistema de salud vuelva a funcionar como está en el 2022 y en cuánto tiempo cree que pueda ser mejor a como estaba en el 2022. Bueno, son 2 cosas distintas. Siempre pongo este ejemplo porque es muy gráfico y muy didáctico. Cuando una persona está accidentada ya con un trauma múltiple a una urgencia, lo primero que hacen es estabilizarlo para luego intervenirlo. El problema del sistema es muy complejo porque tiene una deuda de más de 40 billones de pesos, un déficit, ¿correcto? Pero mientras resolvemos ese tema de fondo hay que estabilizar el sistema en 90 días para que nadie se quede sin medicamentos y sin tratamientos. Dicho de otra manera, para que la gente no se siga muriendo. Entonces nosotros, con 10 billones de pesos, ponemos a funcionar el sistema para que no haya gente sin atención, para que se le pague a los profesionales de la salud, personal clínico y médico además, y para que se le pueda dar los medicamentos a la gente. Cuando hayamos estabilizado el sistema en 90 días nos vamos a resolver el problema de fondo, la falla múltiple.
cuando esté estabilizado el paciente. Y eso lo podemos hacer con voluntad, porque José Manuel y yo tenemos la voluntad para sentarnos en la mesa con los prestadores del servicio, con los usuarios, con el personal clínico y hospitalario, con los aseguradores, con los organismos del Estado que intervienen en esa ecuación para buscar una solución a ese tema financiero. Además también, José Manuel, una cosa muy importante, y es que hay que poner ahí, por ejemplo, en la superintendencia, como reiteradamente lo ha dicho José Manuel Restrepo, a una persona seria que le haga seguimiento a los temas, que apriete a las EPS para que hagan su trabajo como corresponde. No a un bandido como Pinturita, que lo nombraron ahí para raspar el caldero y robarse lo último que quedaba. Entonces, aquí hay responsabilidad, aquí hay compromiso y hay seriedad para resolver el tema de la salud. Un problema gigantesco, primero hay que estabilizar. Lo hacemos con 10 billones, luego vemos cómo resolvemos el tema de los 40 y cómo se financia esa deuda. Mire, para no irnos del tema de salud, @laagradecida le dice José Manuel esto: médicos generales y especialistas muy mal pagos. Nuestros salarios se mantienen por años por los tipos de contrato. Si comparamos el salario mínimo actual, un médico que estudió 6 años carrera de alto costo para ganar 2 salarios mínimos, ¿se podrá dignificar nuestro trabajo en su gobierno en algún momento? Parte del compromiso de esos 10 billones es para dignificar y reconocer la tarea de médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, personal de la salud. Pues usted puede creer que hay gente, auxiliares de enfermería, que les están pagando a 8 meses o a 9 meses. O sea, terrible. No les están pagando a tiempo. Para nosotros, el equipo de salud de verdad es prioritario en esta apuesta de reanimación del sistema de salud. Y eso es lo que vamos justamente a enfrentar. ¿Y los contratos de prestación de servicio? Claro, porque la forma de contratación y la remuneración... Terrible, y los terrible, pagos terrible, terrible. Mire, aquí me dicen que, y veo repetido este comentario, ustedes han hablado de reducir el tamaño del Estado, pero eso puede dejar también sin trabajo a mucha gente que hoy trabaja en los ministerios. Y varios de esos contratistas o trabajadores nuevos en los últimos 4 años están preocupados. Permíteme mencionar o dar un poco de contexto en torno a eso, porque ¿cuál es la estrategia de Cepeda, que es especialista en combinar todas las formas de lucha? Primero, una campaña de difamación, la cosa más escabrosa, espeluznante y apocalíptica contra nosotros, especialmente contra mí. Luego, una campaña de desinformación a funcionarios públicos, incluso sacaron una lista de entidades, les envían a los chats y a las oficinas unos panfletos diciendo que vamos a eliminar una cantidad de institutos de dependencia, lo cual es falso. Tercero, desdeñan del sistema electoral para sembrar duda cuando sean derrotados. Y cuarto, el señor Cepeda está aliado con el narcoterrorismo en el Cauca, en el Chocó, en parte del Valle del Cauca y en Nariño, para que presionen a la gente en esas regiones, en esos departamentos, a punta de fusil. Yo lo denuncié ayer en Buga. Hay lugares del Cauca en donde Cepeda sacó el 95% de la votación. Y la gente que votó, la poquita gente que votó por nosotros en esa zona roja, la amenazaron y la están desplazando. Eso es muy grave. Entonces, fíjate, difamación contra nosotros, desinformación sobre entidades que vamos a liquidar, desacreditación del sistema electoral y además de eso, presión con los amigos y socios de Cepeda del narcoterrorismo para que la gente a punta de fusil vote, lo que he llamado yo la narcopolítica. Entonces, ojo, porque Cepeda tiene un plan que combina todas las formas de lucha y que lo que busca es sembrar mentira, miedo y odio. Nosotros venimos a hacer las cosas bien, de la mejor manera, rodeándonos de los mejores y con el compromiso de llevar a Colombia a ese lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Pero que no es una frase, ni es un eslogan, es una posibilidad. Lo podemos hacer. Miren, países como Irlanda, Corea del Sur, varios de los tigres asiáticos hace 2 décadas, 3 décadas eran inviables. Y hoy son patrias milagro, países milagro, y no tienen la biodiversidad que tenemos nosotros, no tienen la riqueza que tenemos nosotros en el subsuelo, no tienen la ubicación geográfica que tenemos nosotros, no tienen todas las posibilidades que tiene Colombia. Entonces, ¿por qué no podemos ser la patria milagro? Claro que sí, y no vamos a dejar que las mentiras de Cepeda y de su campaña terminen afectando esa posibilidad. Redondeando este tema de la reducción del tamaño del Estado,
¿Qué le dice, es que insisto, lo hemos dicho claramente? qué le dice a los Mira, que están José ahí Manuel tiene, en la base? José Manuel digamos? tiene un ejemplo que es maravilloso. Tú dices que cuesta, ese me encanta porque ese es muy, muy didáctico, que no, es como si costara todo una plata y entra otra. Es que el punto es, hubo un acto legislativo por medio del cual se generó un sistema general de participación donde le entregan a los entes territoriales del 23 al 39% de los ingresos. Entonces, como nosotros tenemos que aplicar esa ley de competencias y digamos, presentarla al Congreso y aprobarla, esa ley que hace, le entrega las competencias A los entes territoriales. Si yo le entrego las competencias a los entes territoriales y a su vez le entregué el ingreso y yo no hago el ajuste del tamaño del Estado central, ¿qué hago? Duplico el déficit fiscal, hago el país inviable. Claro, es que el acto legislativo nos obliga a tomar esa decisión. ese es el ejemplo que me gusta, porque José Manuel dice, supongamos que pagar todo, el funcionamiento y la deuda vale 500 pesos y nos están entrando 300. Entonces son 2.45 de diferencia. 2.45, 2 y pico de diferencia todos los meses. Es decir, como está planteado, que es lo responsable. Por eso nosotros que no somos políticos, ni politiqueros, le tenemos que decir la verdad a la gente. Como está planteado, el Estado colombiano no es viable financieramente. Claro que habrá que hacer unos recortes, pero que hemos planteado nosotros. Primero, indemnizar de la mejor manera a aquellos que salgan para que puedan emprender. Y hacer un programa con el sector privado para que la otra gente no quede en el aire. De lo que sí puede estar seguro es una cosa, no los vamos a dejar tirados, porque también tenemos una responsabilidad con ellos. Así no voten con nosotros, no los vamos a dejar abandonados. Pero como está planteado el gasto, como está planteado hoy, el funcionamiento no es viable financieramente y lo responsable de parte de dos personas que no pertenecen a la política de siempre, sino que hemos venido a cambiar la política para siempre, es contarle la verdad al pueblo colombiano. Óigame, la cifra sube. Sigo viendo una cantidad de gente y gente conectándose y uniéndose a este streaming final con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Lo estoy siguiendo también, es una locura. Mucha gente. Y estoy viendo los comentarios de la gente. Abelardo, vea, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, decía el otro día con mis compañeros de la FM que a él le gustaría ver una mujer en el Ministerio de Hacienda, la primera mujer ministra de Hacienda. ¿Eso le llama la atención también a usted? De hecho, veníamos conversándolo hoy. Y barajando algunos nombres de mujeres, pero bueno, tenemos que revisarlo. Yo creo que lo primero es concentrarse. Es decir, esto no se gana hasta que se gana, y ese es mi llamado reiterado a esos compatriotas que nos han apoyado decididamente. Y que los invito a que busquen 4 o 3 votos más, aparte de los que ustedes han depositado por nosotros dándonos la confianza. Hay que salir a ganar contundentemente el domingo por más de 2 millones de votos. Porque si no, Cepeda y toda la izquierda radical se van a agarrar de eso para no reconocer el resultado de las elecciones. Y eso es muy delicado. Entonces, no pensemos en posiciones, no pensemos en nada distinto, en ganar contundentemente el próximo domingo con una votación histórica que yo aspiro y le pido a Dios que oscile entre los 13 millones y medio y los 14 millones de votos, para mandarle un mensaje a aquellos que han querido destruir a Colombia, que hay un pueblo, una manada que no se arrodilla y que está dispuesta a defender a Colombia en sus horas más oscuras. Entonces lo primero es ganar, pero no nos vayamos a quedar ahí recogidos pensando que todo está ganado ya. No, esto no se gana hasta que se cierran las urnas el domingo. Así que a votar, a conquistar más gente, a traer más miembros a la manada y a ganar ese segundo tiempo por goleada a la izquierda radical. Yo sé que usted no me da nombres de ministros de defensa posibles ni de ningún ministro. Porque el candidato que dice nombre de ministro es porque no va a ganar. Lo quema. Sí. No falta que se pida nombre de ministro. No, ya empezó, ya dijo que iba a nombrar a Iván Velázquez, que es un tipo nefasto, en el programa anticorrupción. Imagínate, un tipo que está cuestionado en Guatemala por manejos irregulares que hizo allá y que casi acaba con la fuerza pública cuando fue ministro de Defensa. Y ya mencionó y dijo que Clara López podría ser la ministra de Hacienda, sí. Imagínate. Cuota de Samuel. Venga, pero Abelardo. No, cuota de Samuel no, también de Petro, de Samper. Bueno, ahí hay un convito bravo. Pregunta. Son un tutti frutti sin que me diga nombre, sí, dígame una cosa que eso puede definir también gente, para saber qué tipo de personas van a trabajar con usted. ¿Qué perfil debería tener el ministro o ministra de Defensa en un gobierno eventual de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo debería ser? Tiene que ser un ministro o una ministra que tenga perfectamente claro que estamos en una guerra frontal contra la criminalidad. Colombia tiene una pandemia criminal que ha desbordado todas las cifras.
que ha rebasado toda la lógica, porque hoy Colombia está sumido en una violencia nunca antes vista. Y es terrible lo que está pasando con los asesinatos, con el narcotráfico, con la extorsión, con el gota a gota, porque ese es otro crimen que tiene esclavizado a más de 10 millones de compatriotas y los vamos a liberar de eso. Entonces, ese ministro o ministra de Defensa tiene que tener perfectamente claro que es una circunstancia absolutamente especial, particular, que implica entender que Colombia enfrenta una pandemia criminal y que hay que combatirla como corresponde en el marco de la Constitución y la ley, pero con toda la decisión, con toda la ardentía y con todo el patriotismo que reclama un asunto tan trascendental como este. Mire, también dicen esto, hay muchas veredas sin escuela digna. ¿Qué harán frente a eso? El abandono tan terrible, Dianita 09. Tenemos un programa maravilloso de la educación digital, que lo estamos montando con José Manuel, que además es bueno recalcarlo. José Manuel ha sido rector de 4 importantes universidades, además las ha llevado al lugar también más importante en el ranking de las universidades. Nosotros tenemos claro que hay cientos de miles de jóvenes que no pueden ir a la universidad por falta de recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar la universidad a la casa de los jóvenes con una plataforma virtual avalada por el Ministerio de Educación, con un computador gratuito y conectividad, para que los muchachos se formen en ciclos cortos en producción de contenidos, nuevas tecnologías, robótica, inteligencia artificial. Y de manera paralela vamos a tener un programa de inclusión de esos muchachos al mercado laboral. ¿Para qué? Para que en esos 11 meses salgan ya formados y empiecen a trabajar remotamente desde su casa para una empresa en Colombia, una empresa en Estados Unidos, Europa o Asia. Eso no lo inventamos nosotros, eso existe ya en Bucaramanga, se llama Campus Land. ¿Conoces Campus Land? Sí, conozco. Nosotros fuimos a visitar eso y dijimos, esto hay que aplicarlo en todo el país y con una plataforma. Así que vamos a llevarle la universidad a los muchachos, la educación a la casa a los que no tienen posibilidad. Con sentido de pertenencia, claro, es lo que uno dice. Claro, para que se queden en su región. Claro. Vamos a recuperar el ICETEX, que lo quebraron y se lo robaron. Vamos a recuperar el programa de becas al 100% por talento y mérito. Vamos a recuperar el SENA, que también lo acabaron, y vamos a meterle mano a la universidad pública para despolitizarla y liberarla de la corrupción, con apoyo a la universidad pública, con apoyo a la educación pública desde la primera infancia. Pero también me interesa que esos niños pequeñitos que empiezan a ir a la escuela vayan bien alimentados, porque de nada me sirve un niño en clase con hambre. Entonces tenemos eso perfectamente pensado, claro, y José Manuel está estructurando me perdonan eso. Antes de darle la palabra a José Manuel, para eso no necesitan plata, necesitan mucha plata y estamos en vacas flacas. Pero te acabo de decir que tenemos muchas cosas sobre la mesa. Ajá. Si tú sumas lo que tenemos sobre la mesa, te repito, 120 billones en exenciones tributarias, 90 billones en corrupción, despilfarro a tutiplén. De ahí les aparecen las cuentas. Ahí hay platica. Y además de eso, hay 110 billones de pesos en evasión. Si nosotros empezamos a recoger eso, si recortamos el Estado, activamos los motores de la economía, bajamos los impuestos, incentivamos la inversión privada, la economía se dispara y podemos cerrar el hueco fiscal y pensar en crecer. Sobre educación, José Manuel. Voy a decir algo adicional que me parece muy importante. El primero de ellos es todo el trabajo con los docentes, con los maestros. Nosotros somos conscientes de que esa gran mayoría de maestros son personas responsables, entregadas, que actúan con amor y compromiso por sus estudiantes. Hay que tener un gran programa de formación de maestro, de formación al más alto nivel, en nuevas tecnologías, en nuevas pedagogías, en lo curricular. Lo mismo en los rectores de colegios oficiales. Cuando uno forma un rector de un colegio oficial, transforma el sistema educativo. Y lo otro es permanencia dentro del sistema. Hay que garantizar que los niños no se salgan del sistema. Hay que hacer ese esfuerzo llegando con los secretarios de educación a atraer a esos niños que se han salido del sistema. Y algo que no hemos dicho en público, y lo voy a decir aquí públicamente, todo el fortalecimiento de ciencia, tecnología e innovación. La apuesta más audaz que se va a hacer en un gobierno en Colombia en toda su historia va a ser la del gobierno del Tigre. Porque entre otras, además, lo que hemos dicho es, hay que cambiar la fisonomía de lo que funciona hoy en ciencia y tecnología. Hoy el 70% de la inversión es pública y es 10 veces menos de lo que debería ser. Y 30% es privada. Con buenos incentivos fiscales,
La idea es que el sector privado se vuelva el gran protagonista de la formación y el desarrollo en ciencia y tecnología para que sea el 70% y que lo público se multiplique por 10. Eso casi significaría multiplicar por 20 la inversión en ciencia en este país, focalizado en grandes proyectos de ciencia e innovación, no en mini proyectos, grandes proyectos donde participen universidades públicas, universidades privadas, universidades internacionales, centros de investigación, sector empresarial. Es la apuesta más audaz en ciencia que va a tener este país en toda su historia. Óiganme, en este streaming final... Perdóname porque me están dando los números aquí, esto me parece una locura. ¿Usted qué números tiene? Cuente a ver. En nuestras redes tenemos más de 125.000. Sí. Y RCN tiene 200.000. Exacto. O sea que estamos hablando de más de 350.000 personas conectadas en este momento viendo este streaming. Metropolitanos. Son como 8 metropolitanos, 7 metropolitanos. Ahí estamos y los invitamos a que sigan participando con nosotros en este streaming final. Hoy con el candidato Abelardo de la Estrella, les advierto, mañana también va a estar en igualdad de condiciones el candidato Iván Cepeda con nosotros. Y va a llevar a su candidata a la vicepresidenta. Ya lo veremos, está invitada también Aida Quilpué si quiere ir, es decir, todas las garantías. Esto es una reflexión que le quiero dejar a los televidentes. Yo no escogí a José Manuel por moda, ni por un cálculo político. No lo escogí creyendo que no tenía votos, o que tenía votos y tiene un cojonal de votos porque ha resultado un rockstar de la política, gracias a Dios. Lo escogí por una gran responsabilidad con Colombia. Es que José Manuel va a tener muchas funciones en mi gobierno. José Manuel va a ser el funcionario más importante del gobierno, pendiente de las relaciones internacionales, viajando con el canciller a lo que corresponda, pendiente de la gran revolución educativa que queremos plantear, pendiente con el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda sobre los temas económicos. Con lo cual no va a ser ministro de una cartera, sino va a estar... No, porque es que nosotros necesitamos un vicepresidente que esté por encima de todo eso y que sea el hombre orquesta. Hermano, sí. Yo podré ser de todo, pero tonto no. Sí. Y necesito aprovechar a este hombre a lo que dé. Si este hombre se va para una cartera, queda limitado ahí. Si está por fuera, puede estar en todo. Y yo quiero que él me represente en todo y que esté ayudando en todo porque quiero aprovechar esa experiencia. Pero al margen de eso, el mandato constitucional es claro. Si yo falto, Dios no lo quiera, él asume la presidencia. La pregunta es a toda la gente que está votando por el señor Cepeda, ¿ustedes quedan tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejo ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país. Eso no es responsable con Colombia. Miren, avancemos con más temas, como si se hubieran puesto de acuerdo, y sé que no se pusieron de acuerdo, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, y la gran Katherine Ibargüen, campeona olímpica y ahora también presentadora de deportes en RCN, dice, pregúntenles por el tema del deporte. El presupuesto del deporte en Colombia se redujo cerca de un 70%, incluso a niveles más bajos que cuando existía Coldeportes. ¿Qué va a pasar si ustedes llegan al gobierno? Hay una cosa con el deporte que nosotros siempre hemos pensado. Y digo que siempre hemos pensado porque José Manuel y yo compartimos los mismos principios y valores fundacionales. Aquí no hemos tenido que libretearnos para ponernos de acuerdo. En lo fundamental estamos de acuerdo. Él no está de acuerdo conmigo en que no me guste la changua y yo no estoy de acuerdo con él en que en las medias, en que use media en el Caribe colombiano. Esa vez le digo, hermano, ¿qué pasa? Pero de resto estamos de acuerdo en absolutamente todo. Eso, José Manuel, esa vaina de resto estamos de acuerdo en absolutamente todo. Y tenemos una visión sobre el deporte muy clara y es la siguiente. El deporte es el mejor antídoto contra la violencia y las drogas. Un joven, un niño que haga deporte nunca va a empuñar un arma y no va a consumir drogas jamás. O sea que el deporte es el mejor antídoto contra esos dos flagelos que tanto afectan a Colombia. Pero además de eso, una sociedad necesita símbolos, campeones que inspiren a otros niños a lograr eso. Para eso se necesita un presupuesto, para eso se necesita una política pública. Y además de eso, yo lo veo como emprendedor, como empresario que he sido. Yo veo en torno al deporte colombiano un gran negocio para el Estado colombiano, para los deportistas, para los empresarios del deporte, porque aquí podemos construir en Colombia un centro de entrenamiento, un centro de eventos que atraiga mucha inversión para Colombia. Pero para eso, por supuesto, debemos tener un presupuesto apropiado. Este gobierno lo ha disminuido en más del 70%,
y no hay una política clara frente al deporte. Para nosotros el deporte es fundamental y es un antídoto contra muchos flagelos que afectan a nuestra sociedad, pero además el deporte es un factor que cohesiona a la sociedad, porque cuando todos nos ponemos la camiseta de Colombia, vemos un partido de Colombia, ahí no importan las diferencias políticas, sociales, ideológicas, lo que tú quieras, no, ahí importa es la causa, que es Colombia. El deporte une y nosotros queremos unir a Colombia a través del deporte. Hay que decirlo también muy claramente, este gobierno ha sido nefasto en materia de deporte, porque ha disminuido en más de un 70% el presupuesto. Y es una vergüenza porque puso, por ejemplo, en riesgo el ciclo olímpico. Es decir, el apoyo a todo ese ciclo olímpico no se ha dado en este gobierno. La destrucción de la infraestructura es impresionante, es decir, no hay infraestructura nueva en este momento para el sector del deporte. Entonces, lo que necesitamos primero es fuente de recursos. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Hay una gran oportunidad. Multipliquemos por 5 obras por impuestos. Eso significan casi 5 billones. Dentro de ello tengamos un capítulo para becas por talento deportivo y cultural también. Y tengamos para infraestructura deportiva, donde el sector privado realiza esa inversión a cargo de sus impuestos. Eso permitiría avanzar más rápidamente todos los temas de deporte, todos los temas de cultura. Y empecemos a hacer ese gran esfuerzo de la jornada única desde los colegios para que en el tiempo adicional los niños desarrollen capacidad deportiva y también desarrollen capacidad en temas culturales. Que hagamos una gran apuesta en el territorio nacional. Los territorios lo están pidiendo a gritos. Yo voy al Pacífico hoy, voy a la región Caribe y todo el mundo me dice, aquí no hay recursos para el deporte. Y así... Las obras abandonadas. Y así, eso lo que significa es que que es un tema central para luchar contra la violencia, para luchar contra la drogadicción, pues este gobierno los abandonó. Y hay una cosa, que les tome la tarea si llegan al poder. No, hombre, a ver si que la tome, porque vamos a ganar con el apoyo del pueblo colombiano y con el respaldo de Dios. Con Ana Lucía hemos hablado un tema muy importante y es que ella me dice, mira, el ejercicio es fundamental. El ejercicio le cambia la vida a una persona. ¿Por qué no pensar en gimnasios populares en los barrios de Colombia, en donde los empresarios hagan esos gimnasios y hacemos obras o impuestos por obras? Imagínate esa maravilla de unos gimnasios populares, que no tienen que ser los super gimnasios, donde la gente tenga un momento para ir a hacer deporte. Recuperar también todos esos escenarios deportivos que han abandonado y otros que se han robado. Y crear más infraestructura deportiva, porque como te digo, Colombia se puede convertir en un centro mundial del deporte y eso puede generar muchos dividendos para el Estado, para los empresarios del deporte y para los deportistas. Y gerenciar esta cosa. Es que no ha sido ni siquiera capaz de hacer un intercolegiado. De verdad, o sea, es una profunda incapacidad de gerencia en el sector. Mira lo que hicieron en el Caribe con los Juegos Panamericanos, el daño que le causaron al Caribe y a Barranquilla, terrible. Se atraviesan para lo de Fórmula 1, yo no sé qué es lo que quieren, porque además es inexplicable que procedan de esa manera. Nosotros vamos a recuperar todo eso y vamos a darle en la patria milagro que proponemos José Manuel y yo al deporte el lugar que se merece. Manuel Restrepo. Sí, por eso José Manuel Restrepo, ¿no? Julián Chos 1218 dice, en su gobierno, ¿qué va a suceder con el precio de la gasolina? Tema sensible. ¿Han evaluado eso? Sí, claro. A ver. Te lo dije, es que la gente no lo sabe, pero el 52% del valor de un galón de gasolina equivale a impuestos. Si nosotros hacemos una reducción del gasto, activamos los motores de la economía, entre esos el sector de los hidrocarburos, y llevamos la producción de 700.000 barriles como está hoy a 1.300.000 diarios, nosotros podemos empezar a reducir el precio de la gasolina a través de la posibilidad de bajar esos impuestos. Que hoy el sector de transporte público está agobiado con esa carga, está agobiado con esos costos. Me lo han dicho abiertamente y nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Total. Bueno, ojo pues con esta, Abelardo. ¿Qué va a pasar con su oficina de abogados si es presidente y con los procesos en los que usted es demandante? No, ya yo no estoy en ningún proceso. Yo me retiré hace 5 años del ejercicio. Por supuesto, me toca salir de la firma, porque es lo que corresponde. Aun cuando yo no tengo, la firma no tiene negocios con el Estado, ni es contratista del Estado, pero yo me voy a salir del negocio de la firma, por supuesto, ni más faltaba. Yo me voy a dedicar a ser presidente y hacerlo bien, a honrar el compromiso que tengo por el respaldo del pueblo colombiano
y a llevar a este país junto a José Manuel Restrepo, no Acevedo, al lugar de grandeza que se merece en esa patria milagro que, insisto, no es un eslogan, no es un cliché, no es una frase de cajón, es una posibilidad real porque tenemos todo para hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Colombia, a pesar de tener todo, no ha llegado a ese punto? Porque a los políticos de siempre no les interesa que el país llegue allá, que los pobres estén mejor, que haya seguridad, que haya un buen sistema de salud, porque entre más jodida tengan a la gente, más fácil de presionar para controlar su voto, su voluntad popular. Y ese es el papel que tenemos nosotros y que Dios nos ha encomendado de alguna manera, liberar al pueblo colombiano de esa esclavitud para que Colombia, su gente, este pueblo maravilloso que nos respalda, pueda materializar sus sueños. Además, si tú te pones a ver, no son cosas extraordinarias. La gente quiere seguridad, un sistema de salud que no deje morir a sus usuarios, que no se roben la plata, porque es tan bandido el que roba como el que deja robar. Nosotros no vamos a dejar que nadie le meta mano a la plata pública. Un país en donde haya oportunidades de educación y de trabajo para los jóvenes, en donde haya agua potable, José Manuel. ¿Cuántos pueblos de Colombia no tienen agua, no tienen alcantarillado? En donde el progreso deje de ser un sueño para que se convierta en una realidad. Si tú te pones a ver, no son cosas extraordinarias. Nosotros no hemos hablado de un tren intergaláctico o de un tren que vaya de Barranquilla a Buenaventura, no, estamos hablando de lo básico. En realidad la mayoría de la gente en Colombia, del pueblo, no quiere nada regalado, quiere que lo dejen trabajar, quiere seguridad, que no lo extorsionen. Y este problema de la inseguridad afecta tanto a ricos como a pobres, porque al industrial van y le queman las máquinas si no da la plata de la extorsión. Y a la señora que vive en Soacha o aquí en La Chinita, para abrir su tiendecita, el bandido extorsionista le quita 5.000 pesitos al día. Entonces, esto es un problema para todos y se volvió una pandemia de inseguridad que vamos a combatir con decisión, con determinación y mano dura. Se mete usted en un tema que nos está generando un montón de discusión y de preguntas, que es el de la seguridad, el de la seguridad ciudadana sobre todo. ¿Cuál de todas las ciudades le preocupa más, de las ciudades capitales de No, este hay país? una pandemia generalizada. Toda Colombia, yo no puedo dejar de pensar en lo que están sufriendo todas las ciudades en los 32 departamentos de la patria. Ni qué decir de la zona rural en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, gran parte del Valle del Cauca. El Catatumbo, acá se lo preguntan especialmente. Bueno, es que el Catatumbo lo que hizo este gobierno fue entregarle una zona franca del narcotráfico a los grupos narcoterroristas, lo vamos a recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? Mira, donde hay coca hay violencia. Nosotros tenemos que empezar la erradicación de la coca porque la fuente primigenia de todas las formas de violencia son las 330.000 hectáreas que hoy tiene Colombia. Lo vamos a hacer. Pero donde vamos sacando la coca tenemos que meter el coco, el cacao, la palma, el café, dependiendo de la región. Porque a la gente hay que darle soluciones. Son 500.000 familias las que viven de la raspa de coca. Y eso hay que resolverlo de alguna manera. No los vamos a dejar tirados. Claro que sí, imperio de la ley, pero también inversión social en esos lugares y esas regiones a donde el Estado nunca ha llevado. Vamos a recuperar el Catatumbo. Con fumigación, recuperación de los territorios, pero también inversión social. Oigan, y sustitución de cultivos, por supuesto. La desesperanza en materia de seguridad es brutal, porque las cifras así lo confirman. Cuando uno revisa cifras oficiales 2022-2025, el secuestro crece más del 100%, el terrorismo crece más del 60%, la extorsión crece más del 50%, terrible. Los integrantes de la fuerza pública dados de baja crecen más del 60%. Es vergonzoso, pero eso es lo que genera tanta emoción de esperanza en los colombianos, que están viendo en que esta fórmula presidencial sí le va a dar una respuesta en materia de seguridad a la gente. Y están sintiendo esperanza en el futuro de este país, porque esta fórmula va a enfrentar de raíz este cáncer. Nunca entrando en connivencia con los grupos criminales, como ha sucedido con esa paz total, que es un fracaso total. Y esto es muy importante recalcarlo, porque lo he dicho a lo largo de toda esta campaña. Mientras José Manuel va a estar en el tema internacional con el canciller o la canciller y en otros temas, yo me voy a ir a gobernar a cada uno de los 32 departamentos de la patria, con un puesto de mando unificado, en donde estarán los ministros, los funcionarios y por supuesto el mando militar y policial, con una lista en mano para resolver los problemas de cada departamento, despachando desde allá. ¿A quién se le ocurre que un país de regiones como este puede gobernarse desde Bogotá? Nos contaban una anécdota recientemente que alguien decía que Bogotá está 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero está a 2.600
a una distancia mucho más larga, mucho más lejana de las regiones de Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda tratar de gobernar el país desde Bogotá cuando este es un país de regiones? Entonces, yo lo que pretendo es eso, irme allá con lista en mano. Y así como vamos a transferir funciones a los entes territoriales y presupuesto por esta ley de participación, también vamos a hacerle seguimiento. Aquí está la plata para este contrato, pero ojo gobernador, ojo alcalde, se pierde un peso, porque yo voy a estar vigilando que se ejecute como es. Y es la única manera de sacar a la provincia del abandono producto del centralismo. Solamente un hijo de la provincia como yo le puede dar a la provincia el lugar y reivindicarla, porque es que la provincia en Colombia ha sido olvidada. Así de sencillo. Tú te vas a Cundinamarca, por ejemplo, Cundinamarca que está ahí. Hay pueblos de Cundinamarca a donde no ha llegado el Estado y están ahí. Pegados a Bogotá. Imagínate un pueblo en el Cauca, imagínate un pueblo en Córdoba, imagínate un pueblo en Sucre, en el sur de Bolívar, que ese es otro país allá al sur de Bolívar. Entonces tenemos que descentralizar la administración pública, el poder, para darle soluciones a la gente en las regiones de manera directa, clara, contundente y precisa como corresponde. Vuela el tiempo y se nos está agotando. Pero mire, Carolina Bretón dice, una palabrita para los campesinos, a los que el gobierno de Gustavo Petro les prometió tanto y les falló. ¿Qué le dicen a los campesinos de Colombia? Nosotros lo que hemos dicho es que en el sector agropecuario hay dos trabajos que hay que hacer, porque hay dos modelos, hay un modelo dual, si se quiere. Esa economía campesina, familiar, étnica, que lo que está pidiendo es que tengan acceso a recursos más baratos, eliminando tanta intermediación, porque eso podría disminuir casi a la mitad los intereses que pagarían estos campesinos. Que haya acceso a la tierra, que haya acceso a riego, que haya acceso a también asociatividad, que haya acceso a mercados nacionales e internacionales. Ahí hay un trabajo de parte nuestra. Y el otro es toda esa economía productiva, competitiva, de exportación, donde entra la idea del Mato Grosso colombiano en la altillanura, toda esa ganadería regenerativa en la región Caribe, todo el tema de biocombustibles en la región del Pacífico. Son grandes apuestas. Pero el campesino lo que está pidiendo es eso, es riego, es financiamiento, es acceso a mercados, es tener conectividad a través de vías terciarias. Nuestra apuesta son 30.000 kilómetros de vías terciarias. Es una gran apuesta para llegar a las zonas más rurales y conectarlo con los mercados. Fíjese, y la navegabilidad del río Magdalena, desde el kilómetro 0, aquí en Bocas de Ceniza en Barranquilla, hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja. Con eso conectamos a todo el país, al país con el Caribe y con el mundo. La carretera más importante que tiene Colombia, lo hablamos en el foro de RCN, es el río Magdalena y nadie le presta atención a eso. Nosotros lo vamos a retomar, porque no solamente la conectividad vial, también la conectividad digital es importante para acercar a todos esos campesinos. Pero dicho lo anterior y en adición a lo que dice nuestro próximo vicepresidente, hemos señalado nosotros de manera muy clara que uno de los 5 o 6 motores de la economía que proponemos nosotros que funcione a todo para recuperar el país es precisamente el agro. Y el agro no se puede recuperar si nuestros campesinos no tienen una vida digna, si no tienen acceso a tecnología, si no tienen acceso a créditos blandos, si no tienen acceso a tantas cosas que hoy les han sido negadas de manera histórica. Mira, hace 4 días fui a Caregato. Sí. Nunca había ido un candidato presidencial. Caregato se lo están robando hace años. Y esas inundaciones de la Mojana, cuando no fue por Caregato, fue por otra causa, pero siempre porque se desbordaba el río Cauca. Sí. Y trataron de hacer esa obra 20 veces y se la han robado 20 veces. Yo fui allá y les dije, yo vengo a resolver esto aquí el 8. Además fui claro y les dije, yo no sé cómo se hace esta vaina porque yo no soy ingeniero hidráulico. Yo lo que tengo es la voluntad, voy a buscar los mejores ingenieros que me digan cómo se hace esto y voy a evitar que esto siga ocurriendo. ¿Sabes qué me dijo un señor? Me dijo, doctor, nosotros no necesitamos sino que nos tapen esto aquí, porque la Mojana se defiende sola. Esta tierra es bendita, aquí nace lo que sea, pero no podemos producir. Si el río se desborda, se lleva las cosechas, se lleva nuestras casas. Al final del día lo que se requiere es voluntad. ¿Y sabes qué? Eso solamente lo podemos hacer nosotros que somos independientes en lo político. No tenemos jefes políticos más que el pueblo colombiano. En lo económico, esta campaña no la patrocinaron los grandes grupos económicos. Este es un nuevo orden que vamos a traer para Colombia en el marco de la Constitución y la ley para servirle a la gente que más lo necesita. Y esos campesinos de la patria están en el corazón de nosotros y los vamos a ayudar.
Y una cosa muy importante es que en el campo colombiano tenemos un compromiso también con esos jóvenes que se están yendo del campo. Así es. Que no están retornando al campo. Eso es muy importante. Montamos una escuela de emprendedores rurales en 700 municipios rurales del país. Así lo vamos a hacer. De tal manera que nosotros podamos llegar a miles de jóvenes que puedan tener la posibilidad de hacer su emprendimiento con capital semilla, con acceso a tecnología, con capacitación, y que ellos se enamoren de que se pueda tener un campo productivo, un campo tecnológico. Oiga, señores, voy cerrando porque se nos acaba el tiempo, efectivamente, y habíamos prometido un espacio de 1 hora más o menos, pero es tanta y tanta la gente que se sigue conectando y les agradecemos por estar con nosotros en este streaming final. Mire, esta es una pregunta que hace un muchacho que se define como integrante de la primera línea en Cali. Quisiera que hablara de los jóvenes, que estamos asustados con lo que nos han dicho, y es que Abelardo viene a exterminar. No, eso es mentira. Eso es completamente falso. Mira, lo he dicho de manera reiterada. Yo voy a ser el presidente de todos los colombianos, incluyendo aquellos que no votaron por mí y los que piensan diferente. Ellos también son ciudadanos. Ellos también tienen derechos y los vamos a respetar. Porque no hay manera de sacar el país adelante si no cohesionamos la sociedad. Yo no creo que los que siguen a Petro y a Cepeda sean iguales a ellos. Petro y Cepeda han tratado de destruir el país. La gente que le sigue lo hace porque ahí hay un dolor, porque ahí hay frustración, y parte del trabajo de José Miguel y mío es aliviar esos dolores y darle a ese sector de la sociedad las soluciones que ni Petro ni ningún gobierno le ha dado. Pero vamos a ser presidentes para ellos también y vamos a respetar sus derechos como corresponde en democracia. Y hay que ser muy claros. Este gobierno lo eligieron los jóvenes y este gobierno no le entregó nada a los jóvenes. Este gobierno no le entregó educación porque acabó con el ICETEX. No le dio fuente de financiación importante a las universidades oficiales. Este gobierno no le dio pensiones a los jóvenes. La reforma pensional va a impedir que los jóvenes realmente se puedan pensionar. No le dio salud. El 90% de los jóvenes no tiene acceso hoy a medicamentos completos. No le dio deporte porque acabó la infraestructura deportiva y el presupuesto. Y el presupuesto del deporte. Y no le dio vivienda, porque acabó con Mi Casa Ya, y con eso no hay la posibilidad de ser un país de propietarios para la juventud. Nosotros sí vamos a hacer lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer, y es poner al joven en el centro de atención. Jóvenes con empleo, con el incentivo al empleo, que permita que las empresas se motiven a solucionar ese círculo vicioso. Tú no tienes experiencia porque no te dan empleo. No te dan empleo porque no tienes experiencia. Porque no tienes la experiencia. Sí. El incentivo al empleo al sector productivo motivará la atracción de los jóvenes. Jóvenes con emprendimiento, dándole las posibilidades del ecosistema, los recursos, la mentoría, la tecnología para que realmente puedan emprender. Jóvenes con deporte, por lo que ya señalamos anteriormente. Jóvenes con salud mental. Jóvenes que realmente puedan ser propietarios, porque vamos a volver a un Mi Casa Ya reforzado, sobre todo pensando en la juventud. Aquí vamos a hacer menos de bla, bla, bla y charlatanería y más ejecución, sobre todo centrado en la juventud, porque la Colombia milagro es con esperanza y la esperanza se construye con la juventud. Yo quisiera de salud mental, mucha pregunta también sobre yo quisiera agregar algo, porque es que lo de la primera línea es importante. Y es que hay que decirle a esos muchachos de la primera línea que los han utilizado para pelear una guerra falsa en la que los utilizan, mientras que los políticos que están detrás hacen tratos por debajo de la mesa. No se dejen utilizar. Ustedes son más que eso. Y en la era del tigre, si actúan en el marco de la ley y de la Constitución, les vamos a dar posibilidades para que puedan materializar sus sueños. Lo que no voy a aceptar bajo ninguna manera son presiones de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, ataques contra la fuerza pública. Este es un buen momento para que lo sepan. Conmigo tienen todas las posibilidades en el marco de la ley. Si pretenden incendiarme el país, recibirán el peso de la misma ley que pretenden violar. Miren, me quiero detener un momento en algo que yo llamaría el país del día después, y es un poco llevarlos a una reflexión, y quiero oírla de la voz de ustedes.
de qué va a pasar a partir del 22 de junio en un país que ya no es polarizado porque la polarización y la diferencia es normal, sino que está fracturado. Ustedes lo sienten. Hay mucho odio, hay resentimiento, hay casi que un juzgamiento de una posición contraria en el sentido de que es inmoral pensar distinto. Eso ustedes es el país que se van a encontrar si llegan a la presidencia de la República. ¿Cómo tratar de que esa fractura empiece a cambiar? Yo creo que en democracia es válida la polarización. Es más, la esencia de la democracia es que haya disparidad de criterios. Porque cuando no hay sino un solo criterio, lo que hay es una dictadura. Entonces, en realidad, el no estar de acuerdo es parte de la esencia de la democracia. A eso no hay que tenerle miedo. Ahora, yo también lo he dicho y lo ratifico. Nosotros tenemos la obligación constitucional y legal de gobernar para todos los espectros. Pero no desde todos los espectros, porque nosotros defendemos unos principios y valores fundacionales por los cuales nos están eligiendo. Y si la mayoría decide elegirnos, esa voluntad popular tiene que ser acatada. A nosotros nadie nos va a imponer la agenda. Nosotros vamos a defender lo que hemos propuesto en campaña para cumplirle a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y eso no implica desconocer a la oposición, eso no implica desconocer derechos de nadie. Aquí todo se puede tramitar, insisto, en el marco de la Constitución y la ley. Lo que no vamos a aceptar son presiones, extorsiones, desmanes, caos, bajo ninguna circunstancia. No hay posibilidad de diálogo en esa circunstancia. Sí, y entiendo el tema de que la polarización es inevitable en las sociedades y la diferencia bien tramitada pues tiene que existir ahí. Pero yo oía mucho cuando usted hizo su discurso de la primera vuelta e Iván Cepeda hizo lo mismo, que la gente decía ambos iguales de incendiarios. Era como la percepción que tenía la gente. No, es que a ver, todo en vez de llamar a un tema más conciliatorio, de calma, como que los dos se fueron con toda. Y uno dice, uff. A ver, para empezar, olvídate de Cepeda y su fórmula y olvídate de nosotros. No se trata ni de él ni de nosotros. Se trata de el absolutismo versus la democracia. El estatismo versus la libertad económica. Esta no es una campaña normal. ¿Ustedes qué pretenden? Que nosotros enfrentemos al señor Cepeda y a toda su bandola con florecitas y con discursitos edulcorados. No, señor. Al bandidaje que quiere destruir la democracia hay que enfrentarlo con ardentía y llamando las cosas como son. Cepeda no es un demócrata. Cepeda quiere profundizar un modelo político, económico, social y cultural que ha sido un fracaso en todas las latitudes en las cuales ha sido implementado. Amén de los millones de muertos que dejó a su paso. Y eso no se tramita con abracitos o contemporizando. No, señor, hay que decir las cosas como son. Ahora bien, una cosa es Cepeda y el régimen y otra es la gente que vota por ellos, a quienes nosotros vamos a acoger sin lugar a dudas y vamos a traer a la patria milagro porque ellos también son ciudadanos y tienen derecho. Y como te digo, parte de la gran responsabilidad que tenemos, José Manuel y yo, es tratar de sanar esas heridas del corazón y del alma de gran parte de la sociedad que hoy encuentra en esa propuesta de ese proyecto que ha sido fallido en todo el mundo una posibilidad. Ahí está pasando algo y parte de nuestro trabajo es ayudar a sanar eso. Y eso no se hace con discursos peroratas, trinos interminables o catilinarias, no, eso se hace resolviéndole los problemas que nadie les ha resuelto y tratando de cerrar la brecha social porque nadie lo va a esconder. Aquí hay mucha desigualdad social. Y pobreza extrema. Aquí hay mucha pobreza. Aquí hay mucha injusticia. Y nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de corregir eso. Vamos a llevar las soluciones a esas personas que históricamente han sido olvidadas. José Manuel, ¿usted lo ve igual o tiene algunos matices frente a la posición de Abelardo? No, lo digo, entre otras lo dijo Abelardo ayer en Cuba. Seremos lo que constitucionalmente tenemos que cumplir, símbolo de la unidad nacional. Claro. Y desde ayer arranca esa construcción en forma de esa unidad de país, pero alrededor de las soluciones de la gente.
alrededor de los problemas de la gente, Claro. en el hambre, en el no acceso a los servicios públicos, en el problema de la salud, en el problema de la educación, en el problema de la vivienda, en el problema... El costo de la tarifa eléctrica en el Caribe colombiano, que es un desastre. del desarrollo también le tengo productivo. preguntas sobre Esa eso. es nuestra Tenemos que llegar a resolver eso también. Y eso significa que claramente gobernaremos para todos los colombianos. Sin duda. Mejor dicho, antes de la que estaba aquí pendiente, hablemos del tema de la energía en el Caribe, porque también hay así de preguntas. Hermano, pero mira, es que yo siempre, ¿qué hacer para solucionar yo siempre ese he tema de la gente de planteado las esto, tarifas altas? y como no soy político, no tengo que aparentar una cosa que no soy. Y tengo que decir, ajá, y entonces, tengo que por allá están hablando y me distraen. Filas. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que siempre le he dicho a la gente es que lo más importante es tener la voluntad política para hacer las cosas. Yo soy un hijo del Caribe. Yo tengo perfectamente claro que aquí el abanico y el aire acondicionado no son un lujo, son una necesidad. Entonces aquí la gente en el Caribe se debate entre comer o pagar la extorsión, la luz y el gota a gota. Terrible. Es una tragedia que nadie alcanza a dimensionar. Yo me he sentado con los expertos de la campaña, porque tampoco voy a decir que soy experto en tarifa eléctrica. Yo no sé si a eso le meten un cable de 3 pulgadas o de cobre. Esa vaina es un galimatías técnico que a mí no me interesa entender. A mí la orden que he dado al equipo es busquen la solución de esa vaina, que ustedes son los que saben, que yo tengo la voluntad para aplicarla. Y eso es lo que he dicho reiteradamente. Porque además nos hemos acostumbrado a los políticos de siempre que llegan y hablan de unas cosas que se aprenden como si fueran, se encalillan los temas y empiezan a hablar del tema eléctrico como si fueran ingenieros y tal. No, yo no vengo a echar mentiras aquí. Eso es un tema supremamente complejo. ¿Qué le dije al grupo de expertos? Eso hay que entrar a bajar la tarifa como sea. No me importa que el gato sea blanco o negro, es la única frase de un comunista que voy a citar. Ya sé, me viste con esa cara, ¿cómo así cita? Es de Xiaoping la frase, pero es la única que cito porque es una frase berraquísima. No me importa que el gato sea blanco o negro, lo que me importa es que case ratones. ¿Qué le dije yo a los expertos de nuestra campaña en el tema eléctrico y tal? Búsquenme una solución. Hagan lo que tengan que hacer, si es arreglar las redes, hacer el cálculo distinto, lo que sea. Eso es una vaina con la que yo no me quiero enredar la cabeza. Que yo la voy a aplicar porque yo tengo la obligación con mi gente del Caribe colombiano de resolver ese asunto que es fundamental para nuestro pueblo en el Caribe. Conclusión, un comité de expertos que le puedan dar esa recomendación. Ya está, y José Manuel hace parte de ese comité. Y de hecho nosotros ya hemos venido trabajando en esa dirección y Claro. hay que bajar esas tarifas en la región Caribe y ahí el Estado tiene que asumir una responsabilidad. El primero de ellos es el tema de opción tarifaria, eso hay que liberarlo de la carga del valor de la tarifa. Y segundo, asumir los costos en redes y tecnología que permitan darle una solución al problema, avanzar en temas de eficiencia energética, el tema de techos solares también, distribuir eventualmente el problema. Entonces, yo sí creo que hay una Claro, y ahí el Estado tiene que asumir. fíjate que los expertos no me han podido contestar por qué si en el Caribe producimos tanta energía es la más cara. Es la hora que todavía me dan 200 respuestas. Le dije, resuelvan eso. Pero yo tengo la obligación como hijo del Caribe de bajar esas tarifas como sea. Ahora, tenemos que revisar lo que se ha hecho, ¿no? Porque a Aire se lo han robado. Y se lo vienen robando hace años. Y vamos a revisar todo eso. Lo que sí les aseguro es que no va a quedar en la impunidad ni un solo peso de la plata del pueblo colombiano que se han robado. Vea, si Abelardo de las Piedras pierde, ¿aceptaría la curul en el Senado que le corresponde a los segundos en esta contienda? Sí, claro, por supuesto. Pero no vamos a perder. No vamos a perder, usted, pero usted como, también la de la Cámara. Pero fíjate que yo no te doy vuelta como otro político, yo no soy político que te dice, no, todo el mundo dice siempre, claro, no, es no, que vamos a perdóname, ganar, no se yo gana les nada. quiero decir una cosa, los jefes de la oposición hoy en Colombia somos José Manuel y yo. Perdónenme, nosotros sacamos 10.360.000 y pico votos. Los jefes de la oposición, nosotros tenemos una responsabilidad con Colombia. Nosotros no vamos a dejar a Colombia tirado. Vamos a ganar el gobierno, pero si por, como decimos en el Caribe colombiano, por algún maldita sea, no se ganan las elecciones, pues ahí estaremos desde el Congreso de la República defendiendo a Colombia como corresponde. Pero vamos a ganar, apunten este número, 13,5 millones, 14 millones de votos, pero no podemos confiar, hay que salir a votar y convencer más gente. 13,5 millones, Incluso 14 millones, dice usted, vamos a ver. A la tía comunista, ¿no? Mire, José Gámez dice, ¿cómo será la relación con toda la prensa, incluidos los medios alternativos? No tengo ningún lío con la prensa, todo el respeto para la prensa. He tenido problemas con 12, 13 periodistas, o más bien activistas que se hacen pasar por periodistas. Y he recurrido al único mecanismo que me da la democracia, que es la demanda civil,
o la acción penal. ¿Y qué le dicen los jueces? ¿Le han dado la razón? Claro, Tiene como mostrar las decisiones. hay condenas por periodistas difamadores. Es que la pregunta es, o sea, los periodistas son sujetos de derechos pero no de obligaciones. O sea, un periodista o un tipo que siendo activista quiera fungir como periodista difama y puede decir lo que sea y un ciudadano no se puede defender de eso. No, perdónenme. Ni los periodistas son ciudadanos más importantes que otros, ni el resto de ciudadanos somos de tercera. Pero en cualquier caso, respeto. Total, yo no tengo problema con la prensa, tengo la mejor relación. He sido abogado de periodistas, he defendido medios y con los medios alternativos y regionales tengo una relación absolutamente extraordinaria y excepcional. De ello puede dar cuenta nuestra decana de los medios alternativos independientes, Lore Angarita, gran amiga de esta campaña y una de las tigresas más importantes de esta causa. Miren, la última, y sé que mucha gente nos va a decir, pero ¿cómo se van si esto está buenísimo? Bueno, pero es que ya nos toca a todos dejar descansar a la gente. 300.000. Más de 300.000, más de... una maravilla. Vea, se ha dicho mucho lo de su nacionalidad americana. Sí. Y dicen que el juramento de los Estados Unidos implica un montón de responsabilidades que no son compatibles con el ejercicio de la presidencia. Su respuesta. Las inhabilidades son taxativas. Sí. No se pueden aplicar por interpretación. ¿Qué significa eso? Que lo que diga la norma es lo que inhabilita. ¿Qué dice la norma para ser presidente de la República? Colombiano por nacimiento. Este Pechito nació en Colombia. Mayor de 30 años, voy a cumplir 48 si Dios quiere el 31 de julio. O sea que me posesionaría de 48, dice, el 7 de agosto. Y ciudadano en ejercicio, yo cumplo los requisitos. Eso es un parapeto de unos abogados activistas de la izquierda que están muy preocupados porque el Tigre y José Manuel lleguen al gobierno, pierdan privilegios, las roscas de siempre y pongamos en orden la casa. Eso es todo. Pero no hay, es más, no hay inhabilidad que el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre eso. A petición de algunos de esos activistas que dicen que son juristas. Sí, una demanda y el Consejo... Y dijeron, no, el tipo cumple requisitos. Vea, pero para evitar suspicacias... Ya presentaron alguna acción en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado creo que también se pronunció y dijo, no señor, Abelardo, pero, el señor no tiene ninguna inhabilidad, por favor. Pero para evitar suspicacias, ¿usted no renunciaría a su nacionalidad americana? Yo podría hacer lo que sea por Colombia. Lo que no voy a ceder a presiones de unos activistas que son odiadores míos porque no tuvieron el éxito profesional que tuve yo. Yo no me dejo presionar. Yo por las buenas lo que sea. Pero a mí no me presiona, ni me arrodilla, ni me extorsiona nadie. Primero, para mí, Colombia. Mi compromiso es con Colombia. Yo voy a ser presidente de Colombia, voy a honrar la Constitución y la ley y voy a defender la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, como el más fuerte de todos los guerreros, como el mejor de los defensores, como el primer defensor de la patria por el pueblo colombiano. Abelardo de la Estrella, José Manuel Restrepo, gracias por hacer parte de este streaming final, como lo hemos llamado aquí en Noticias RCN, en la FM. Y ya saben, este próximo domingo no se confíen a votar temprano, pónganle la raya al Tigre porque la patria milagro está a la vuelta de la esquina. Nosotros, hoy más que nunca, estamos firmes por la patria. Mire, ¿y cómo nos corresponde a nosotros mañana como prensa responsable que somos? Ojo, mañana estaremos con el candidato Iván Cepeda conversando también sobre todos estos temas que a ustedes les preocupan. Que lleve a doña Aida, que te lleve a Aida. Gracias por estar con nosotros.